Muy buenas tardes, querido presidente, querido Ignacio, querido Arturo. Saludo a todos los presentes. Me siento, comentaba yo ahora que existe ese nivel de alumnos que tiene FAES. No sé yo si yo estoy al nivel para poder situarme en una posición de dar alguna lección y, por lo tanto, lo que pretendo de esto es que sea fundamentalmente una tensión de ideas, para lo cual yo haré una exposición y después me concentraré, por supuesto, en el debate, que es lo que creo que puede ser más positivo. Pero tengo que decir que me siento muy agradecido, querido presidente, por estar aquí, muy honrado. Gracias por todo tu trabajo y por tus palabras hoy, Ignacio. Y a Arturo García Tizón poco le puedo decir. No se crean absolutamente nada de lo que ha dicho. Arturo y yo somos íntimos amigos y tenemos un pacto, y es que solamente hablamos mal de nosotros en privado, pero en público siempre hablamos bien. Siento haberlo desvelado, pero son muchos años. De todas tus palabras yo me quedo con aquellos que pasábamos. El presidente Aznar efectivamente tenía su despacho al fondo de la planta, nosotros lo teníamos un poco antes y nos cruzábamos muchas tardes. Algunas veces incluso, porque yo no conducía, el presidente me llevaba a casa en su coche, no sé si te acordarás de eso. Y bueno, pues aquellos años la verdad es que aprendimos de la mano de Manuel Fraga que merecía la pena luchar por un proyecto que construyese lo que él llamaba una mayoría natural. Eso quien lo consiguió en España fue José María Aznar, y todos los que estamos aquí, todos los que después hemos tenido puestos de responsabilidad, yo en mi caso, aquellos primeros políticos y desde luego los primeros en gestión de gobierno, que fue la Comunidad de Madrid y luego el Ayuntamiento, pues fue gracias a la confianza que en mí depositó el presidente José María Aznar, y eso es lo que hizo posible, en definitiva, pues un recorrido político que al día de hoy pues me ha llevado al Gobierno de España, con lo cual mi agradecimiento es antiguo. Pero gracias de verdad a todos los presentes, a la consejera, querida Regina, al rector de la universidad, Rey Juan Carlos, al director de La Razón, que me imagino que no está como alumno, porque evidentemente es la condición máxima, y a todos los compañeros de partido que veo en esta sala, y muy especialmente a los alumnos, a los que espero no cansar en exceso. Me gustaría hacer un primer planteamiento de reconocimiento de FAES. Yo ayer le ponía un mensaje a Ignacio Starloa diciéndole: espero que no te enfades conmigo cuando en mis palabras te plagie absolutamente lo que a mí me parece que es un resumen y una condensación brillante y absolutamente actual y necesaria de lo que pretende este curso, que es el artículo publicado en el día de hoy en el diario ABC. El día de ayer en el diario ABC. Cuando, además de muchas cosas y de hablar de la reforma de la justicia, Ignacio Starloa hablaba de la gran asignatura pendiente que tenemos en España de la estabilización definitiva de nuestra estructura territorial para garantizar la unidad nacional. Yo pensaba, también está hablando de mí, también está hablando de la justicia. Que nadie piense que voy a consumir estos minutos, que lo haré por obligación, hablando única y exclusivamente de las reformas técnicas y de aquellas modificaciones legislativas que nosotros necesitamos y que son necesarias para que el servicio público de la Administración de Justicia sea tan eficiente como lo son efectivamente otros servicios públicos en España. Pero seamos conscientes de que el Poder Judicial, la justicia, es uno de los elementos básicos de nuestro Estado de Derecho y, como tal, tiene que contribuir a la construcción y a la defensa del propio Estado. Y hay que recordar que, igual que el legislador constituyente quiso en su momento que el Poder Legislativo, de acuerdo con los títulos competenciales, estuviese compartido entre las Cortes Generales, Congreso y Senado, y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, y que el Poder Ejecutivo corresponde, de acuerdo con sus competencias, al Gobierno de España, pero también lo tienen los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, lo cierto es que, a diferencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial es único. Es único, con jurisdicción en toda España y con una unidad jurisdiccional que tiene como cabeza su Tribunal Supremo y como órgano de gobierno el Consejo General del Poder Judicial. Creo que esto es muy importante recordarlo, porque si somos plenamente conscientes de que la Constitución quiso que en una España de una estructura compleja,
el Poder Judicial, sin embargo, conservase ese carácter único en todo el territorio nacional, es porque confiaba muy especialmente en el Poder Judicial para garantizar la esencia de la propia Constitución, que no puede ser de otra forma, es la defensa de la propia idea de España. Y desde ese planteamiento es desde el cual nosotros tenemos que abordar la realidad de la justicia en nuestro país. No única y exclusivamente, que insisto, es fundamental en cuanto a la eficiencia de la prestación de un servicio público, no única y exclusivamente en cuanto a la garantía, que es fundamental, del acceso a la tutela judicial efectiva, de tener un sistema de resolución de conflictos entre los ciudadanos y las administraciones públicas, sino también como una esencia definidora de nuestro Estado de Derecho, de garantía de nuestra nación, tal y como la configura la propia Constitución. Por lo tanto, en esa estabilización definitiva de la idea de España, querido Ignacio, formamos parte también los que servimos a la justicia, cada uno desde nuestra distinta responsabilidad. Y desde ese planteamiento, a mí es como me gustaría exponer algunas de las ideas que en estos momentos ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia. Hago primero no una excusatio non petita, pero sí una justificación de planteamiento. Es verdad que vivimos en un mundo en el que, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se contraponen permanentemente las ideas de liberalismo y socialdemocracia como si fueran los elementos motores de nuestro tiempo. Pero aunque esto pueda ser cierto en un análisis electoral y de gobiernos después de 1945, lo cierto y verdad es que incurriríamos en un error si cayésemos en ese binomio antagónico, huyendo de lo que a mi juicio ha sido el auténtico motor de la evolución de las ideas, que no es la contraposición entre liberalismo y socialdemocracia, sino la contraposición entre liberalismo y conservadurismo. Naturalmente, la izquierda negará este planteamiento, porque para la izquierda no hay diferencia entre uno y otro. Pero la verdad es que los que estamos aquí sabemos, porque nosotros hemos nacido, hemos crecido, hemos reflexionado, hemos evolucionado, me atrevo a decir, en la tensión de estas dos escuelas, que son universos distintos, que tienen orígenes distintos, pero sabemos que es precisamente la contraposición de ellos lo que nos permite hoy decir, sin ningún tipo de complejo, que somos depositarios de la herencia más formidable de pensamiento que se ha construido en el mundo moderno y que precisamente por eso tenemos una capacidad de hacer las propuestas adecuadas para la gestión de nuestra realidad en el siglo XXI. Y creo, y vuelvo al elogio, que ese es el gran mérito de FAES. Ese es el gran mérito de esta fundación, porque estamos en un laboratorio donde se acoge y se estimula tanto el pensamiento liberal como el pensamiento conservador. Conservador, ojo, pero nunca reaccionario. Y hay que recordar que la reacción, naturalmente, que existe, pero la reacción es algo que puede habitar, ciertamente, la derecha, pero que puede habitar y ha habitado históricamente y con fuerza también en el pensamiento de la izquierda. Pero creo que esa doble condición es lo que convierte a FAES en ese gran laboratorio de ideas que en estos momentos necesita la sociedad. Y que de ese diálogo nosotros podemos construir propuestas concretas, aquellas que luego necesitamos los gobernantes, aquellas a las que muchas veces tenemos dificultad en llegar como consecuencia de la obligación diaria, de la obligación cotidiana, aquella reflexión que tiene que ser base de nuestra decisión, pero de la que muchas veces, por la precipitación o por unas agendas construidas sobre el día a día, no estamos en condiciones de incurrir los políticos. Y esa es la razón por la que yo, no ya a título personal, sino institucional, en nombre de la llamada clase política, quiero hacer un agradecimiento a la Fundación, al FAES, al Campus FAES, a mi reconocimiento a esta labor y a la posibilidad que nos da de convocar no solamente a los actores de la realidad, sino también a los pensadores de la realidad, aquellos a los que Ortega llamaba intelectuales y que, según su pensamiento, junto con los poetas, entendiendo por poeta la más alta expresión de lo que significa el compromiso con la realidad del arte, eran, decía Ortega, los que de verdad son capaces de mover a las civilizaciones. Por eso, un apunte más en relación con el liberalismo. El liberalismo es verdad que surge como causa y consecuencia de la sociedad y de unas instituciones que se acaban identificando con un proyecto ilustrado
que se basa en el respeto al individuo, en su capacidad de raciocinio y en el libre albedrío. Y nace, y esto es muy importante que lo sepamos también, porque si no fortalecemos nuestro pensamiento va a ser difícil que después defendamos nuestras ideas o que esa defensa no sea puramente artificioso. El liberalismo nace de la praxis cotidiana de la razón, de la praxis cotidiana, no de esa razón ensimismada, de esa razón adulterada, en un punto que yo creo que filosóficamente tenemos que situar en Hegel, salvo que hagamos nuestra, que yo desde luego lo hago, el pensamiento de Popper, que decía que Hegel en definitiva no es filosofía, sino el auténtico fraude de la filosofía, y del cual descendieron después los nacionalismos extremos, la exaltación del Estado sobre la persona y, por supuesto, el marxismo y todos sus epígonos. Es muy importante que seamos conscientes de esto. El oponente inicial históricamente del liberalismo no es el marxismo, que es un producto tardío, sino que es la primera reacción conservadora, una reacción temerosa de la modernidad, una reacción temerosa del cambio, que ve desarraigo, que ve desorden, allí donde el liberal encuentra un mundo nuevo, un mundo en el que crecer, y encuentra que el sentimiento universal de la razón se aleja de sus planteamientos iniciales. Podríamos citar muchos nombres, pero yo quiero hacer mención ahora mismo de un compañero y profundamente reflexivo, de esos que por encima de político es un gran pensador, que es el actual secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, cuando a propósito de su libro Liberales, lo que dice es que en España prácticamente o no los ha habido o han tenido una influencia notoriamente inferior a los conservadores, al menos a corto plazo. Lo que pasa es que yo tengo un pensamiento quizás aquí un punto más optimista. Soy consciente, y en justicia, esto lo vemos cotidianamente, de lo que ha significado el drama intelectual del siglo XIX español, cómo se han ido abortando todos los procesos de modernidad que por distintas circunstancias históricas, económicas o de deficiencia notoria de los gestores de la cosa pública en todos sus niveles sufrió en aquella época nuestro país. Pero lo cierto y verdad es que si nosotros confiamos en nuestra capacidad de construir un pensamiento, habremos acertado claramente después en las propuestas para la modificación de la realidad, que es la tarea que nos corresponde a los responsables públicos. Nosotros tenemos que acotar las limitaciones de la razón, nosotros tenemos que hacer nuestro el proyecto ambicioso de cambio, no podemos tener una actitud conservadora consistente en oponernos a una transformación de la realidad por el miedo al resultado, pero no podemos de ninguna de las formas tener una actitud ingenuamente liberal consistente en buscar el cambio por el cambio y, sobre todo, de experimentar con aquello que puede perjudicar directamente a los ciudadanos. Por eso yo creo, y aquí voy a hacer mío un pensamiento de carácter conservador, que cuando se afirmó que el peso de la prueba, la demostración de que el cambio resultará en última instancia beneficioso, tiene que recaer este peso de la prueba sobre el que pretende innovar, y este es un pensamiento conservador, yo lo hago mío. Y por lo tanto no me enfrento sencillamente al argumento de afirmar que el mal estado de la justicia nos permite a nosotros libremente abordar un proceso de cambio. No, la carga de la prueba tiene que recaer sobre nosotros. Y nosotros tenemos que justificar el porqué del cambio, el porqué de la innovación. Y esa actitud conservadora prudente la tenemos que aplicar, pero la tenemos que aplicar desde un espíritu liberal consistente en no tener miedo a ningún tipo de desafío, sabiendo que innovar sin mejorar es una locura, pero que conservar por conservar es en sí mismo una frustración. Y por eso, ante una persona que, como ha sido mi vida política, he intentado siempre introducir la transformación de la realidad como justificación de mi propia acción política, como una actitud intelectualmente rebelde frente a una realidad con la que no comulgábamos, sí quiero decir que cuando no estamos hablando de carreteras o ferrocarriles, que cuando no estamos hablando de líneas de metro o de transformaciones físicas, que son en sí mismas importantísimas, sino que cuando estamos hablando de la transformación de uno de los pilares de nuestro Estado democrático, como es el Poder Judicial y su forma de administración para los ciudadanos, la carga de la prueba recae directamente sobre aquel que pretende hacer una modificación y yo asumo directamente esa responsabilidad.
cuál es la realidad que nosotros observamos y cuáles son las líneas generales que nosotros queremos transformar. Lo voy a intentar resumir en 6 puntos, dentro de los cuales me voy a referir tanto al problema existente como a la solución propuesta, naturalmente con un especial desarrollo en este último y dejando abierta cualquier ampliación para el diálogo posterior. Los anticipo ya. En primer lugar, la elevada litigiosidad. En segundo lugar, la complejidad normativa. En tercero, la dispersión legislativa. En cuarto, el excesivo coste para el sistema económico en su conjunto. En quinto, la posibilidad de que se produzca una injerencia de la autoridad del Estado en la esfera privada del individuo. Y por último, pero como aspecto más destacado, al que dedicaré no solamente el grueso de mi intervención, sino también una explicación detallada de qué es lo que esta mañana hemos deliberado y expuesto posteriormente en el Consejo de Ministros, la politización de la justicia y el daño que ello causa a la separación de poderes, que es, como todos sabemos, un principio liberal por excelencia. En primer lugar, tenemos que partir de una base, y es que una sociedad que se tenga a sí misma por liberal no puede de ninguna de las formas prescindir de un proceso de diálogo y negociación interno para poner fin a la resolución de los conflictos que tengan los ciudadanos entre sí o estos con las administraciones. Quiero decir con esto que la tutela judicial efectiva y gozar en un Estado de Derecho de un órgano independiente que resuelva el conflicto no debe ser confundido, porque sería propio de un Estado totalitario, con la negación a los ciudadanos de que ese conflicto, surgido o por surgir, sea resuelto por mecanismos alternativos. Tengo que decir que esto ha estado incluso constitucionalizado en una única Constitución, de la que ahora celebramos el 200 aniversario, la Constitución de marzo de 1812, la Constitución de Cádiz, donde expresamente se reconocía el derecho de los españoles a nombrar árbitros, elegidos libremente por ellos, que resolviesen sus conflictos. Ninguna otra Constitución española ha vuelto a tener una visión tan avanzada como la Constitución del 12, e ignoro en estos momentos si alguna otra Constitución occidental lo ha incorporado. Pero es importante que sepamos que desde una noción liberal, que es la que inspira nuestro pensamiento, es fundamental que, existiendo la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional para la resolución de los conflictos, no neguemos ni dificultemos el que esos conflictos sean resueltos por mecanismos alternativos que no sea la utilización de la Administración de Justicia. Aquí es donde tenemos que aprender. Tenemos que aprender de culturas que en otras cosas lo han hecho peor, pero que en estas lo han hecho mejor, como por ejemplo la cultura anglosajona, en todo lo que se refiere a mecanismos distintos del jurisdiccional para resolver los conflictos que existen en una sociedad viva. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Voy a dar un dato. España tiene 17 millones, más o menos, de habitantes menos que la República Francesa. Y, desgraciadamente para nosotros, tenemos también un Producto Interior Bruto inferior, lo cual genera, lógicamente, una actividad de todo tipo, ya no hablo de la civil, pero sí de la mercantil, notoriamente inferior que nuestro país vecino del norte. Pues bien, Francia, con 17 millones y medio de habitantes, tramita 6 millones de expedientes judiciales al año. España, con 17 millones menos, tramita 9 millones de expedientes judiciales al año. 3 millones de diferencia en un país que supera los 17 millones de diferencia con relación a España. Podríamos buscar muchas raíces de este contrasentido. Ahí podría estar la diferente evolución histórica de la sociedad francesa, que es verdad que durante la larga travesía de prosperidad que tuvo durante el siglo XIX se dedicó a desarrollar una sociedad y una economía liberales que estaban acostumbradas a entablar procesos de intercambio y de negociación. Y es verdad que nosotros, como decía antes, vivimos un siglo XIX del que todavía somos herederos en muchas partes negativa, pues convulso, un siglo XIX donde las divisiones internas de nuestro país mantuvieron a nuestra burguesía en un estado de debilidad, de crónica debilidad y, por lo tanto, de permanente dependencia del Estado. Algo que no ocurrió de forma igual en toda España. Es verdad que ahí la sociedad catalana tuvo estructuralmente algunos avances con relación al resto de la sociedad española, pero lo cierto es que el Estado ocupó un papel
a mi juicio excesivo en el siglo XIX con referencia al resto de los países europeos, que es algo que explica de una forma muy rotunda las diferentes evoluciones que hemos tenido. Pero yo no voy a entrar en ese análisis histórico porque sería muy largo, sería muy complejo y en esta sala hay gente que lo podría hacer muchísimo mejor que yo. Lo que sí quiero entrar es en un concepto que ya no es solamente anglosajón, sino que es continental, que es garantizar que la tutela judicial efectiva no puede ni debe ser un instrumento que menoscabe la creación de mecanismos alternativos y complementarios para esta resolución de conflictos. Ahí es donde tenemos que introducir un cambio en la propia sociedad. Estoy pensando, y antes lo he dicho, en el arbitraje, pero estoy pensando también en la ley de mediación. Estamos muy orgullosos de que a los 6 meses de haber llegado al Gobierno, el Congreso de los Diputados, hace escasamente 15 días, haya procedido ya a una aprobación definitiva de una nueva ley de mediación en España y está pendiente todavía de tramitación la ley de jurisdicción voluntaria. Todo ello será objeto de tratamiento en esta legislatura, pero quiero dejar muy claro de que no son solamente mejoras procesales, sino que son cambios conceptuales, porque vamos a invitar a la sociedad a que acudir a la justicia para resolver sus conflictos sea un último y definitivo recurso, pero que se acostumbre en una tramitación dinámica a buscar mecanismos propios alternativos que no solamente serán más eficientes y más ágiles, sino que además liberarán de carga de trabajo de una forma importante a todo nuestro entramado jurisdiccional. El segundo punto, que revela un flanco manifiestamente mejorable en nuestra realidad normativa, es el que tiene que ver con su abrumadora complejidad. Y esto se relaciona también con el que yo mencionaba como punto número 3, y es la dispersión legislativa. Quiero recoger un dato que yo le he tomado del libro de Gabriel Tortella y Carlos Eugenia Núñez para comprender la crisis y que ellos a su vez han tomado de Rodríguez Brown y Juan Ramón Rayo. Y es el siguiente: el número de páginas de los boletines oficiales en España en 1978 era de 50.000. El número de páginas de todos los boletines oficiales en España en el año 2008 era de 800.000. Y de estos 800.000, 50.000 seguían perteneciendo a la Administración General del Estado. Ya sé que puede parecer una caricatura, pero como toda buena caricatura lo que hace es exagerar un rasgo, pero el rasgo tiene que existir para que el lector identifique el personaje. Y el rasgo existe. Hemos pasado de un Estado centralizado a un Estado autonómico. Pero eso ha supuesto dos cosas. Una, no el traslado competencial, y lo decía Ignacio Estarroa en su artículo con brillantez, no el cambio de titularidad como consecuencia de la modificación del título competencial, sino que ha significado, en primer lugar, el mantenimiento de una semejante estructura en la Administración General del Estado, 50.000 frente a 50.000, 78-2008, y una multiplicación exponencial de todo el aparato normativo legislativo producido por el resto de las administraciones públicas, de 0, 1978, a 750.000 en el año 2008. Creo que esto nos tiene que hacer reflexionar. Y, además de esta proliferación, tenemos que saber qué consecuencias tiene nuestra realidad. Y que la consecuencia probablemente más importante es una pérdida de competitividad de nuestro país. ¿Por qué? Porque quiebra nuestra unidad de mercado. No estoy hablando solamente de la complejidad que significa para el ciudadano. No estoy hablando única y exclusivamente de la necesidad de un asesoramiento jurídico que encarece el producto o el servicio. Estoy hablando de lo que significa perder competitividad como nación como consecuencia de que no somos un mercado único y que, por tanto, la localización de una inversión o de una actividad en una parte de nuestro territorio nacional no ofrece garantías al inversor de que pueda ser exportado el producto o el servicio al potencial cliente que significa la totalidad de los habitantes españoles. Aquí tenemos que introducir una corrección urgente, absolutamente urgente, y no podemos hacer un remiendo, no podemos hacer un cosido más. Tenemos que hacer una transformación conceptual de que si estamos construyendo una Europa donde una de sus bases es precisamente la unidad de mercado, no podemos tolerar, porque además la Constitución no lo quiso, que haya legislaciones fraccionadas territorialmente que rompan ese criterio que además es el que nos hace competitivo. Y por lo tanto tenemos que abordar este problema y abordarlo con valentía y decir que no lo hacemos para enfrentarnos con nadie, sino que lo hacemos para defender la prosperidad de los españoles. Y recordar que cuando nuestra Constitución, con respeto y sabiduría,
permitió a las comunidades autónomas legislar en materia de derechos civiles como herencia de la vieja legislación foral, no hizo extensiva esa autorización a legislación mercantil, que sin embargo se ha producido con proliferación durante los últimos años, durante los últimos 30 años en España. Todo esto es lo que nos va a llevar a unas modificaciones legislativas que, insisto, van a tener una trascendencia económica importante en nuestro país. Legislamos mucho y nos arrepentimos pronto. Doy un ejemplo. La Ley de Enjuiciamiento Criminal se aprobó en 1978, ya conocido 44 modificaciones. No, la Ley de Enjuiciamiento Criminal se aprobó en el siglo XIX, pero desde 1978 se ha tenido 44 modificaciones. La Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la norma sobre la que descansa nuestro sistema de justicia, desde que aprobó en 1980, ha tenido 42 modificaciones. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a pensar por qué no tenemos una calidad legislativa que nos permita, leyes algunas de estas incluso acordadas con consenso político, mantener una duración en la vigencia de las mismas que no nos obligue a estar legislatura tras legislatura modificándolas. Pues bien, ahí es donde vamos a entrar nosotros. Ahí es donde yo esta mañana invocaba, después del Consejo de Ministros, la necesidad de buscar y ojalá encontrar un acuerdo parlamentario lo suficientemente amplio para que nuestro nuevo sistema judicial tenga una vocación de permanencia que llegue más allá de lo que la normal alternancia en el poder plantea en estos momentos. Y ahí es donde entra también, y esta es la tercera gran novedad que anuncio, la aprobación de una nueva legislación mercantil en España. Un código mercantil que sustituye al viejo Código de Comercio de 1885 y que no solamente incorpore toda la legislación fraccionada que en materia mercantil, especialmente de sociedades, se ha producido en España durante los últimos años, sino que, sobre todo y por encima de todo, haga de la unidad de mercado, es decir, de la construcción de ese país abierto en el que nosotros queremos, con una legislación que, como permite la Unión Europea, haga perfectamente habilitantes los títulos o licencias que se den en una parte del mismo para operar en todo el territorio nacional y que de esa forma aumentemos nuestra competitividad. Es un instrumento determinante el nuevo Código Mercantil. Cuarto punto de la realidad española que justifica y demanda una acción innovadora desde la perspectiva liberal que yo intento construir mi discurso es el coste. El coste a largo plazo inasumible que para nuestro aparato productivo entraña un mal funcionamiento de justicia. Ojo, no he dicho para la administración pública, no he dicho coste para el presupuesto público, ni siquiera coste para el ciudadano que tiene que interponer una acción de carácter jurisdiccional. Hablo del coste para la economía española. Hablo de un instrumento que nos hace, siendo menos competitivos, perder una capacidad de progreso extraordinariamente importante. Hablo de la Administración de Justicia no solamente como la garantía de un derecho fundamental de la persona, sino también como un elemento estratégico, vital y de primera importancia para la competitividad económica, equiparable absolutamente con otros servicios como las infraestructuras, como el sistema de transporte o como la cualificación personal de nuestros trabajadores. Yo puedo asegurar, y perdón por el paréntesis, que en los 16 años que he tenido responsabilidades territoriales en España, gobernando 8 años una comunidad autónoma, Madrid, y 8 años, casi 9, un ayuntamiento como el de Madrid, cuando yo competía en Sanaliz, no solo con otros ayuntamientos y otras ciudades y otras comunidades en España, sino de toda la Unión Europea y de todo el mundo en este siglo globalizado en el que vivimos, les puedo asegurar que nuestras infraestructuras eran un factor que analizaban aquellos que dudaban si invertir en nuestro territorio o en otro, y que nuestro sistema de transporte lo era, y que la cualificación de nuestros universitarios, señor rector, lo era, pero lo era también el funcionamiento de la Administración de Justicia. Lo era nuestro sistema judicial, el grado de corrupción que tuviese, la independencia de los jueces y, al margen de esos factores subjetivos, el factor objetivo de capacidad real de resolución del conflicto, no solamente con carácter declarativo, sino de ejecución ulterior de esa resolución que resuelve el conflicto. Y tengo que decir que cuando estamos en un país que somos la quinta economía europea, que somos la cuarta economía de la zona euro, no sé ya qué número ocupamos dentro de las potencias mundiales, pero somos, sin embargo, al día de hoy, con un deterioro que en los últimos 8 años ha sido exponencial, el número 63 de los 142 países analizados en cuanto a eficiencia del funcionamiento de la Administración de Justicia. Por lo tanto, una reforma judicial al servicio
de nuestra economía, me parece que es un factor determinante. Doy un dato complementario. En estos momentos, solamente en vía contencioso administrativo, es decir, disputas entre ciudadanos y administraciones públicas o administraciones públicas entre sí, están paralizados en el sistema judicial 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros que están pendientes de una resolución judicial para, adjudicados a una u otra parte, incorporarse inmediatamente al sistema productivo, para convertirse en estímulos si fueran para la administración, para la generación de empleo, o para convertirse en inversiones generadoras de riqueza y, por lo tanto, de empleo si fueran a parar a los particulares. Y hoy están, sin embargo, paralizados, única y exclusivamente depositados o avalados, pero, por lo tanto, no disponibles en las entidades financieras. 20.000 millones de euros. Si tuviésemos una administración, cuando alcancemos una administración de justicia eficiente, solamente con esa medida pondremos, pues yo creo que la tercera parte de lo que los auditores han establecido que podría necesitar el sistema bancario español, inmediatamente a trabajar y, por lo tanto, a producir. En quinto lugar, un aspecto quizá menos llamativo, pero que tiene mucha importancia para cualquier pensamiento liberal, y es la necesidad de que la ley no sea una abstracción insensible de la libertad de la persona o un instrumento camuflado de ingeniería social, una vez salvados, evidentemente, los límites que una situación determinada necesita para ser considerada justa. Esto nos llevaría a un debate apasionante, para el que evidentemente hoy no tenemos tiempo, pero sí quiero citarlo porque quiero decir que el Gobierno tiene plenamente presente que la libertad de la persona tiene que ser profundamente respetada por el Estado y, por lo tanto, por el legislador. Voy a dar solamente un ejemplo de una reforma que ya he anunciado también en vía parlamentaria, que es la reforma del Código Civil en el apartado que regula la custodia de los hijos menores en procesos de separación y divorcio. Vivimos en una situación donde es el legislador el que le dice a los padres e incluso al juez cuál tiene que ser el sistema de adjudicación de la custodia en relación con sus hijos. Y esa es la razón por la que, con las poquísimas excepciones previstas, lo que existe es un sistema de custodia monoparental. Hemos tenido un discurso político donde decía que esto era una barbaridad y que teníamos que dar un salto radicalmente a la posición contraria, es decir, a la custodia compartida. ¿Por qué? Porque ambos progenitores, es lo que debe decir la ley, deben de tener el derecho a poder acceder a este tipo de tutela sobre sus hijos menores en casos de separaciones y divorcios. ¿Qué ha hecho el Gobierno? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Justicia? Pensar en el ciudadano, pensar en el menor, quitar el sistema preferente de custodia monoparental, pero no poner un sistema preferente de custodia compartida y decir que se resolverá por el juez en cada caso individual y siempre actuando en interés del menor. Puede ser un caso traído a colación quizá de una forma un poco forzada, pero sí quiero ponerlo como ejemplo del criterio que tiene que inspirar nuestra legislación, que es claramente el respeto a la persona y no creer que el Estado tiene capacidad para regular hasta extremos que se conviertan en asfixiante cuáles tienen que ser las relaciones humanas, las relaciones sociales, las relaciones económicas de los propios ciudadanos. Y llegamos al sexto y hoy más relevante punto que en nuestros días está sometido a debate, que es la politización de la justicia. No voy a extenderme porque además estoy cumpliendo ya los plazos que me dijo Ignacio que tenía que tener para esta primera intervención. Y sé que es algo que está en la mente de todos. Tenemos que tener en cuenta tres factores, a mi juicio, que son absolutamente fundamentales. En primer lugar, que la separación de poderes es no un logro añadido al Estado democrático, como pueden serlo otros muchos, que son auténticos procesos de profundización de la democracia, pero que no obstaba para que no fuera democrático el sistema antes de haberlos alcanzado. La separación de poderes es un elemento constitutivo de cualquier Estado de Derecho y, por lo tanto, no debe ser objeto de limitación. Segundo punto, la separación de poderes lo que exige es no perturbar la independencia de aquel que tiene esa facultad jurisdiccional en el ejercicio de su jurisdicción, que nuestra Constitución define con acierto como juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El matiz es importante, porque igual que el hecho de juzgar no puede ser delegado,
La Constitución no obliga a que la ejecución sea efectuada directamente por el Poder Jurisdiccional. Cabe una delegación, lo cual tendrá también una reforma legislativa importante porque vamos a incorporar otros muchos actores en los procesos ejecutivos. Pero no me voy ahora por este aspecto técnico. Lo que quiero decir con esto es que cuando se habla de politización de la justicia, que no se piense que estamos hablando solamente del Consejo General del Poder Judicial, que no es un órgano jurisdiccional, que es un órgano de gestión, de gobierno del Poder Judicial, pero que no ejerce jurisdicción, sino que estamos hablando de la garantía de que todos los poderes y la sociedad respeten la independencia del juez, del magistrado, del tribunal, a la hora de dictar resoluciones. Para eso lo primero que necesitamos es que nuestros jueces sean democráticos y que no se asuste nadie. Un juez democrático no es un juez elegido. Y voy a decir más, un juez democrático tampoco es, en la definición en la que yo estoy hablando, solamente aquel que tenga un pensamiento democrático. No es suficiente. Un juez democrático es aquel que sabe cuál es su papel en un Estado de Derecho y que sabe que cuando ejerce jurisdicción no puede aplicar norma distinta de aquella que democráticamente se ha aprobado por los representantes de los ciudadanos en sus órganos legislativos. Y por eso un juez que, aunque sea elegido en votación, según el modelo norteamericano, a la hora de juzgar haga un uso alternativo del derecho y aplique una norma distinta de la que quiso el legislador, no es democrático por mucho que haya sido elegido. Y un juez que haya accedido al sistema jurisdiccional con un sistema como el que tenemos en Europa y especialmente en España, por un sistema de constatación del mérito de la capacidad, del esfuerzo a través de un sistema de oposición, al margen de cuál sea su pensamiento, si aplica la ley que ha dicho el legislador, es decir, el representante del ciudadano, que tiene que ser aplicada, está cumpliendo su función dentro de un Estado democrático. Y eso es lo que tenemos que garantizar. Tenemos que garantizar que no haya perturbación ni del resto de los poderes del Estado, incluido en primer lugar del Poder Ejecutivo, ni del resto de la sociedad. Y aquí es donde tenemos que hacer también una reflexión importante sobre el papel responsable que tienen que jugar algunos actores trascendentes en nuestra sociedad. Pienso en los medios de comunicación, que evitando juicios paralelos, que evitando apriorismos hoy conocidos como condenas de telediario, lo que están haciendo muchas veces es perturbar la independencia del único que puede resolver y calificar si una conducta es o no acorde a la norma que ha aprobado el legislador, que es el juez, el tribunal o el magistrado. No quiero extenderme más en este aspecto, pero sí quiero insistir mucho en que cuando nosotros estamos hablando de despolitización de la justicia, hablamos, por supuesto, de un respeto por parte del Legislativo y del Ejecutivo al órgano de gobierno del Poder Judicial. Hablamos de un sistema donde consigamos, incluso aquellos que constitucionalmente tienen que ser de designación parlamentaria, seleccionar a los mejores, a aquellas personas que sean independientes en su criterio a la hora de adoptar sus decisiones. Pero hablamos, por encima de cualquier otra cosa, de una sociedad madura que sepa abstenerse de dar cualquier paso en la dirección de perturbar al Poder Judicial en la independencia que necesariamente haya que tener. En ese sentido, esta misma mañana hemos hecho una serie de propuestas en donde vamos a una mayor profesionalización, donde establecemos que el Consejo será constituido por 20 vocales, que todos ellos seguirán ejerciendo su jurisdicción o su dedicación previa, y por lo tanto los que sean jueces y magistrados seguirán en sus destinos y al igual que hacemos los fiscales en el Consejo Fiscal, se reunirán una vez al mes para adoptar sus decisiones o una vez a la semana si forman parte de la comisión permanente, y aquellos que sean catedráticos o abogados podrán seguir ejerciendo sus respectivos trabajos y esto garantizará además un contacto directo con la realidad que creemos que lo mejorará de una forma muy importante. Hablamos de una modificación de los requisitos para acceder a la presidencia del Tribunal Supremo, que solamente podrá ser elegido una persona que tenga no solamente la condición de magistrado del Tribunal Supremo o jurista con más de 25 años de ejercicio, sino que además pueda ser presidente de sala, es decir, que tenga más de 3 años de antigüedad, y donde hemos introducido una serie de reformas que abundan en la eficiencia, en la transparencia, sometiendo claramente la administración del Poder Judicial a los mismos parámetros presupuestarios y de transparencia y de controles previos que tenemos el resto de las administraciones públicas. Señor presidente, señores, termino. Dentro del liberalismo agnóstico, que es como John Gray, discípulo de Isaiah Berlin, definía el pensamiento de su maestro, existe una pluralidad
de valores superiores que pueden entrar en conflicto. Y a menudo lo hacen y nos obligan a elegir. Tenemos que elegir muchas veces entre libertad y seguridad. Tenemos que elegir muchas veces entre globalización o arraigo. Tenemos que elegir muchas veces entre dos intereses legítimos y cuando se ejercen responsabilidades de gobierno, y nadie lo sabe mejor que el presidente Aznar, eso ocurre con frecuencia. La cuadratura del círculo, en la que creían los primeros hijos de la Ilustración, en la que todo encajaba a la perfección y que, por lo tanto, había un único camino hacia la sociedad y hacia la buena vida, no existe. Sencillamente no existe. Y tenemos que saberlo. Y por eso tenemos que tomar partido. Y no nos tiene que asustar el conflicto. Tenemos que saber que el conflicto existe, y más en una sociedad compleja como la nuestra. Y lo que le tenemos que hacer no es huir de él, sino abordarlo. Pero abordarlo con inteligencia, con prudencia y, desde luego, con un conocimiento de la trascendencia de los actos que nosotros hagamos. Nosotros, desde el Ministerio de Justicia, asumimos, como decía al principio, de la carga de la prueba y hacemos un examen de la realidad. Y solo desde ese examen de la realidad nos hemos atrevido a defender una acción que en realidad es modernizadora y, por lo tanto, en el pensamiento de Ortega, profundamente liberal. No nos conformamos con la realidad que nos hemos dado. Y yo le tengo dicho a mi equipo que si algún día se asoman por la ventana de sus despachos y se sienten satisfechos con la realidad que observan, deben inmediatamente abandonar la cosa pública, porque ese impulso rebelde es absolutamente necesario para mantener la energía frente a tantos frenos que siempre se interponen entre la acción transformadora y la auténtica transformación de la realidad. Pero sí quiero decir que nosotros lo hacemos desde una prudencia conservadora, que no vamos a abordar cambios que puedan, por su falta de reflexión, introducir elementos de peligro y de riesgo para un patrimonio que tenemos que cuidar de una forma muy especial, que es nuestra democracia y nuestra nación. Y la última reflexión. Lo hacemos no mirándonos a nosotros mismos, sino como parte de un todo, como parte de una administración a la que tenemos que contribuir para mejorar el bienestar de la sociedad aumentando la competitividad, y como parte esencial de una nación a la que tenemos que contribuir en el presente y para el futuro, construyendo los elementos de unidad y de fortalecimiento de la misma que nos hagan estar dignamente orgullosos de nuestra labor política y poder hacer algo que los que somos hijos de la transición sabemos muy bien, que es intentar que algún día nuestros hijos nos miren con la misma mirada de orgullo con la que nosotros miramos a la generación de nuestros padres, que heredando, como heredaron, una España dividida y una España no democrática y una España con enormes dificultades para integrar en Europa, fueron capaces de trasladarnos uno de los países que, pese a cualquier situación actual, más merece un desafío por parte de todo aquel que haga algo esencial en un buen ciudadano, que es tener un profundo amor a su nación, un profundo amor a su país. Esto es lo que nosotros pretendemos con la reforma de la Administración de Justicia. Perdón por la extensión, sobre todos o algunos de los aspectos que hemos comentado. Yo, naturalmente, estoy a vuestra disposición. Gracias, presidente.